Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Marco Rubio, el senador hispano más influyente del Congreso de los Estados Unidos, habla con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán. ¿Va a cambiar en algo la política exterior de los Estados Unidos referente a Venezuela? Porque ha sido muy tímida por parte del presidente Barack Obama. Yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es inaceptable y no debemos permitir que estos ladrones en el gobierno venezolano cojan esos dineros que le pertenece al pueblo venezolano. El reconocido legislador analiza el triunfo que obtuvo su partido en las elecciones de medio tiempo, en las que los republicanos ganaron esta semana el control absoluto del Congreso de los Estados Unidos. Ahora le corresponde a los republicanos a gobernar, a presentar ideas concretas de cómo vamos a mejorar a los Estados Unidos y cómo vamos a mejorar nuestra imagen y nuestra posición en el mundo. Anticipa que habrá reforma migratoria, pero con serias condiciones. Yo creo que si podemos traer bajo control la inmigración ilegal, yo creo que el público americano va a ser muy generoso y muy razonable en cómo lidiar con esas personas que están ilegalmente en el país ahora. ¿Va a cambiar en algo? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la entrevista completa con Marco Rubio, el congresista de origen hispano más influyente del Congreso de los Estados Unidos, que tras el triunfo electoral del Partido Republicano se perfila como uno de los candidatos presidenciales más fuertes para las elecciones del 2016. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el incierto futuro que enfrenta la reforma migratoria en el Congreso de los Estados Unidos, luego de que esta semana el Partido Republicano ganara las elecciones de medio tiempo y lograra el control absoluto del poder legislativo. El punto clave de la noticia, el encuentro que sostuvo el presidente estadounidense con los líderes republicanos que manejarán el Senado y la Cámara de Representantes este viernes. Un tensionante almuerzo sirvió como telón de fondo para el primer acercamiento en el que el mandatario estadounidense dejó en evidencia la necesidad política que tiene su gobierno de negociar y de buscar acuerdos políticos con el Partido Republicano. Solo de esta manera, Obama podría acabar con el bloqueo político que han enfrentado sus iniciativas en el Congreso y que podría incrementarse en sus últimos 2 años de mandato. Como dije el día después de las elecciones, lo que vemos ahora en un número de ciclos es que el pueblo estadounidense quiere que el trabajo se haga aquí en Washington. Creo que están frustrados por el estancamiento, quieren ver más cooperación y creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, yo en particular, de que esto suceda. Así que esto nos da una buena oportunidad para explorar en dónde podemos progresar para la gente que nos puso aquí. No voy a juzgar las ideas con base en si son demócratas o republicanas, las voy a juzgar con base en si funcionan o no. El punto clave de la noticia, el primer encuentro del presidente Barack Obama con los republicanos que manejarán el Congreso de los Estados Unidos estuvo precedido por 2 declaraciones que dejaron en evidencia la tensión que se vivirá entre la Casa Blanca y el Capitolio. Pese al triunfo y pese a las advertencias del Partido Republicano, el mandatario estadounidense reiteró su voluntad de emitir un decreto o una medida ejecutiva para frenar el indiscriminado flujo de deportaciones de indocumentados que vive la potencia norteamericana. Los republicanos que se oponen a dicha iniciativa advirtieron que de llevarse a cabo no habrá reforma migratoria bajo ninguna circunstancia. Todo el mundo que ha visto este tema y que crea que se necesita una reforma migratoria, ese es un compromiso que yo también he hecho con John Boehner, que yo actuaría en la ausencia de acción por parte del Congreso. Así que antes del final del año
Vamos a tomar acciones legales que yo pueda tomar y creo que podrán mejorar nuestro sistema migratorio. Creo que si el presidente decide hacer muchas cosas de forma unilateral en inmigración sería un error. Es un asunto que muchos de mis colegas quieren tratar legislativamente y es como agitar una bandera roja enfrente de un toro y decir, si ustedes no hacen lo que yo quiero que hagan, yo lo voy a hacer por mi cuenta. El punto clave de la noticia, además de la reforma migratoria, hay un segundo tema que importa a América Latina y que genera gran impacto en la política exterior de los Estados Unidos con nuestra región. Tras el triunfo del Partido Republicano en las elecciones de medio tiempo, uno de sus principales líderes políticos, el senador Marco Rubio, aseguró que ahora que su colectividad maneja las mayorías, insistirá en el Capitolio para que sean endurecidas las sanciones contra los dirigentes que atentan contra la democracia y violan derechos humanos en Venezuela. Los republicanos, una de las fuerzas políticas más grandes de Estados Unidos, no solo asumieron desde este martes el liderazgo en el Congreso, también se apropiaron de una agenda con espinosos temas que debatir, como la postura que va a tener el Capitolio ante las violaciones a las libertades democráticas en el continente americano. Una de las voces republicanas más fuertes ya se escuchó solo horas después de la victoria en las elecciones de medio término. Se trata de Marco Rubio, el senador por el estado de la Florida, quien aprovechó la renovación del Capitolio para endurecer sus señalamientos contra el régimen de Nicolás Maduro, al exigir más sanciones contra quienes se han visto involucrados en casos de represión contra los ciudadanos y corrupción estatal. Las sanciones son contra los bienes y de individuos que están responsables por violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano. Lo hemos visto. Altos funcionarios de la Guardia Nacional, altos funcionarios del gobierno que han participado en los disparos, en los abusos a los estudiantes. Para el legislador cubano-americano, el nuevo equilibrio político del Congreso permitirá que las sanciones contra el régimen venezolano tengan suficiente apoyo, tanto de los demócratas como de los republicanos. Y es el pueblo venezolano que le están robando la riqueza de ese país y están creando una inestabilidad en todo el hemisferio. Así que debemos castigar, no debemos permitir que altos funcionarios en Venezuela o personas con enlace fuerte al gobierno se estén robando el dinero en Venezuela y invirtiéndoselo en Florida. Pero esta no es la primera vez que Marco Rubio clama por sanciones más drásticas en contra del chavismo. El pasado 27 de marzo, desde el atril del Senado y con fotografías ampliadas como evidencia, el congresista republicano hizo una radiografía sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado en Venezuela durante las manifestaciones estudiantiles del pasado mes de febrero. Una mujer, miembro del Ministerio del Interior, toma su casco y procede a golpearla en la cabeza con ese casco. Aquí está la foto. Esto es real, no es una película, está sucediendo en este momento. Marco Rubio, de 43 años, es el hispano que más alto ha llegado dentro de la actual cúpula del Partido Republicano. En enero del año 2000 fue elegido para la Cámara de Representantes por el estado de la Florida y entre el año 2006 y el 2010 fue portavoz del Parlamento. Rubio ha sabido nadar en las aguas republicanas pese a ser latino y verse en la necesidad de justificar posturas extremas contra la inmigración, como las leyes de Arizona, calificada como la acción más estricta contra la inmigración irregular de las últimas décadas. Yo sigo comprometido a la necesidad de una reforma migratoria. Lo que no creo que es posible en el clima político que existe hoy en Estados Unidos es una reforma integral que tome todas las medidas en un momento. Tras la derrota de Mitt Romney en las elecciones de noviembre del año 2012 frente al presidente Barack Obama, el nombre de Rubio, entre otros líderes significativos, se menciona con insistencia como figura de recambio de un partido republicano que busca atraer al electorado de origen latino. Ya regresamos con La Noche.